Nuestra fe está en su palabra, transforma nuestro corazón. Su mano sostiene, su luz ilumina, me muestra el camino que debo seguir. Llevamos al mundo el mensaje de vida, llenos de firmeza y amor en IDF. Hoy vamos a seguir, y entonces casi que cronológicamente en algunas pasos, ¿no? Pero vamos a ver la historia de una persona que también está en esta lista de los héroes de la fe. Y esta persona se llama José. Y hoy vamos a ver algo de eso. Cuestión de legado. Diga conmigo, cuestión de legado. ¿Sí le reconocen ahí al José? No. Sí. José David. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Hebreos 11:22 dice lo siguiente. Dice, por la fe, cuando José estaba por morir, les dijo a los israelitas que algún día habrían de salir de Egipto y les hizo prometer que se llevarían su cuerpo con ellos. Sí. Por la fe, cuando José estaba por morir, les dijo a los israelitas que algún día habrían de salir de Egipto y les hizo prometer que llevaría su cuerpo con ellos. Bueno, cuando yo leí esto de José, dije, ok, ¿por qué el autor de Hebreos no habló acerca de los sueños de José? ¿Saben la historia de José, no es cierto? Cómo José fue una persona que le vendieron sus hermanos y que la esposa de Potifar le quiso tentar, pero él siguió fiel y después se hizo ¿cómo es? Fue fiel, le pusieron sobre una cosa, después le metieron preso, después salió preso, después le pusieron como el segundo al mando en Faraón y después salvó un montón de gente. Así en resumen. Mi pregunta es, ¿por qué en medio de todas esas cosas que hizo José, en lugar de decir por la fe José fue fiel a Dios y siempre estuvo con él, o por la fe José no se dejó tentar por la esposa de Potifar, o por la fe José interpretó los sueños de las vacas y todo lo demás? Ponen que por la fe José, cuando estaba por morir, les dijo a sus descendientes que algún día iban a salir de Egipto. Y les hizo prometer que lleven sus huesos cuando vayan para allá. Vamos a ver un poco acerca de eso. Quiero contarles, José, el nombre José significa Jehová añadirá. Es algo en futuro. José significa Jehová añadirá. Así que los que se llaman José ya saben lo que significa. Jehová añadirá. Y ustedes decían, ¿pero por qué le pusieron este nombre a José? Resulta que Jacob, ya hemos estudiado un poco esto, Jacob tenía algunas mujeres. ¿No se acuerdan cuántas mujeres tenía Jacob? ¿Ah? No tenía 7. Tenía 4. O sea, tenía a una esposa que se llamaba Lea, a la oficial que se llamaba Raquel, y a las 2 esclavas, una de Lea y una de Raquel, Milpa, Silpa y... No importa. El punto es que Jacob tenía cuatro mujeres. Ojo, como dice el pastor, no creerán que porque dice en la Biblia que tenía 4 yo también voy a tener. Eran las cosas completamente diferentes de la cultura. El punto es que él se había casado con Raquel. La Biblia dice que le había trabajado por Raquel. Raquel era el amor de su vida. Sin embargo, por diferentes circunstancias, él terminó casado con Lea porque le engañó su suegro. Y también, después, como era tan costumbre que la esposa, mientras más hijos tenía, era mejor vista ante las demás. Entonces, Lea tuvo sus hijos y dijo, bueno, para seguir ganando, voy a darte también a mi sierva. Y como Raquel no podía tener hijos porque era estéril, resulta que ella le dio también a su sierva. Y de ahí le salieron 10 hijos en total, de estas 3 mujeres. Le salieron 10 hijos. Ahora, resulta que Raquel en cierto momento de la historia se queda embarazada. Y ustedes ya verán cómo es la cosa, ¿no? Raquel se queda embarazada y da a luz un hijo. Y Jacob le pone por nombre José.
¿Qué significa Jehová añadirá? ¿Qué creen que quería Jacob que Jehová le añada? ¿Ah? ¿Qué creen? Nada. ¿Qué era lo más, cómo es? ¿Qué era lo que más buscaban los patriarcas o la gente en ese tiempo? ¿Qué era lo que más buscaban? Descendencia. Entonces, si Jacob le puso a José, Jehová añadirá, ¿era por qué? Porque quería ¿qué? Otro hijo. Sí, por eso Jacob le pone a José, Jehová añadirá. Y adivinen qué pasó. Jehová le añadió. Jehová le dio otro hijo a Raquel que se llamó Benjamín. Entonces tenemos el panorama completo de la familia, ¿no? Tenemos, por una parte tenemos a Lea y a las 2 esclavas con 10 hijos, y por otra parte tenemos a Raquel, que tiene 2 hijos, José y Benjamín. ¿Ok? ¿A quién amaba Jacob? ¿A quién? Ahora les voy a poner una pregunta bien obvia, pero bien humana. ¿A cuál hijo creen ustedes que amaba más Jacob? Pero no dicen los papás que les aman a los hijos igual. ¿Se ha oído o no? Cuando le dicen, oye, ¿a quién amas más de tus hijos? Dicen, a todos les amo por igual. Mentira. Si no, verán los platos que le sirven a sus hijos, a ver a cuál le dan pechuga y a cuál le dan rabadilla. ¿Sí o no, mamás? No se hagan, no digan, no, yo todito igual, mentira, no. A uno le dan 2 huevos, al otro 1 nomás. Y a veces hasta medio escondido para que no se den cuenta los demás. Sí he estado en esas posiciones, no se preocupen. Ahora, si Jacob le amaba más a José, le amaba más a Raquel, le amaba más a Benjamín, ¿qué creen que pasaban en los otros hermanos? A ver, solamente piense. ¿Qué piensa? ¿Ah? Celos, envidia, le veían mal. Además, obviamente, como José nació después de muchos años, porque Raquel era una mujer estéril, durante muchos años los otros hijos ya estaban grandes. Entonces nace José y fue como el papá se olvidó de sus otros 10 hijos y se enfocó en José. Entonces obviamente para José fue una situación, claro, él como niño bonito estaba bien contento, pero sus hermanos no. ¿Sí o no? Y es una sensación y es un sentimiento y una emoción muy humana. Y creo que muchos de nosotros hemos pensado quizás eso cuando hemos visto un poco de favoritismo, si somos más de un hijo en la casa. Creo que en algún momento de nuestra vida sí hemos visto un poco de favoritismo hacia uno de nuestros hermanos, de nuestros padres. Creo que de una u otra manera nos hemos sentido un poco mal, ¿no es cierto? Sí, nos hemos sentido mal porque dicen, pero ¿por qué solo a él le da? ¿Por qué no me dice nada a mí? Es algo que pasa regularmente. Ahora, ¿por qué les llevo todo esto? Porque después viene lo duro, ¿no? Resulta que los hermanos de José tenían ¿qué? ¿Qué más? Envidia. O sea, los hermanos de José le veían a José y le decían, de gana naciste. De gana naciste. O sea, estábamos bien hasta que tú naciste. Y fruto de esa envidia, de esos celos, de lo que sentían por todo lo que había pasado, ellos deciden en un momento de, no sé, de que las emociones estaban ahí, algo, para colmo, resulta que José también tuvo un sueño, y ese sueño así todo inocente decía, yo soñé que mi manojo estaba ahí, después todos los otros manojos se me inclinaban. Y, o sea, hasta eso inocente que le contaba a José, los otros vieron como, ¿qué quieres? ¿Quieres que te sirvamos? Nada. O sea, terrible la relación. Entonces llegó un punto de colmarse la paciencia de estos otros hijos de Jacob, que dijeron, no, o sea, ya no aguantamos esta situación, vendámosle. Y dice que hubo un momento donde las emociones estaban tan fuertes, donde ellos estaban quizás con todas esas cosas en su mente,
dice que se pusieron de acuerdo y le iban a matar. Y cuando de repente alguien dice, chuticas, no le matemos, vean, vendámosle. Y entonces dicen que le cogieron, pasaron unos mercaderes y le vendieron como esclavo. Como les dije, José era un adolescente cuando le vendieron. Él tenía hermanos mucho más grandes, mayores, personas que tenían incluso sus propias familias. Y ellos vieron todo eso y le mandaron vendiendo a José. Y él se fue a Egipto. Le dijeron a su papá una mentira, que le había mandado una bestia, que bueno, en ese tiempo que les maten así que los animales salvajes les maten a las personas era muy común. Entonces le dijeron, sí, ¿sabes qué? Le encontramos, mira, aquí está la ropa ensangrentada, parece que le acabaron. Así que perdóname, papá. Y el papá dice que fue un llanto terrible porque había perdido a su hijo amado. ¿Hasta ahí estamos? Sí. O sea, es para que todo eso. Ahora, José llega a Egipto y comienza una vida, yo no sé, o sea, ¿cómo ustedes se sentirían si llegan a un lugar desconocido como esclavos, si se dan cuenta que sus hermanos no le quieren y que decidieron venderle, y se da cuenta que está solo en un lugar donde no conoce a nadie, donde no conoce ni siquiera el idioma donde estaba, y donde está con un montón de cosas en contra? Yo no sé ustedes si se ponen a pensar un poco cómo estaría José en ese momento cuando llegó a Egipto. No era algo fácil, era algo totalmente terrible. Y encima más llega una persona y le ve el medio jovencito, medio fuerte, y dice, no, a él le voy a comprar. Y le compra y le lleva para su casa. Esta persona era un general del ejército de Egipto que se llamaba Potifar. Hasta ahí era algo normal. Pero resulta, y aquí viene lo lindo de todo eso, que en medio de todo esto José tenía claramente una convicción. Tenía claramente en qué creía. Porque miren, en todo el tiempo que José incluso estuvo vendido por sus hermanos, quizás podía estar resentido, quizás podía decir, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué permitiste que me pase todo esto? Que era terrible, ¿no? No creo que ninguno de nosotros quisiera que nos vendan como esclavo y que también nos lleven a un lugar donde nosotros ni siquiera conocemos. En medio de todo esto, José recordó algo muy importante. Y era de dónde venía. Era qué le había enseñado su papá Jacob. Y eso fue lo que le mantuvo firme. Mis amigos, una de las razones por las que José es un héroe de la Biblia es porque él se mantuvo firme y mantuvo su fe en medio de un lugar totalmente desconocido. ¿Y sabe quién le enseñó su fe? ¿Quién? Su papá. Jacob. Cuando José estuvo solo, sin su papá, sin sus hermanos, sin todo lo que le daban, sin sentirse el niño bonito de la casa, sin sentirse el centro de atención y todo lo que él había disfrutado como hijo de Jacob, él en lugar de echarse para atrás y sentarse detrás de un chilco y decir, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito, en vez de estar ahí diciendo, ay, pobrecito de mí, qué pena, todo me va mal, hago una cosa me va mal, hago otra cosa me va mal. En lugar de estarse así, quejándose y resignándose y todo lo demás, él decidió honrar la fe de su papá. Él decidió poner en práctica todo lo que su papá le había enseñado. Y saben, nosotros tenemos que entender, mis queridos amigos, que cuando nosotros como padres enseñamos bien la fe que tenemos a nuestros hijos, algún día ellos van a tenerse que enfrentarse solos a las diferentes circunstancias del mundo. Amigos y amigas, usted no va a estar siempre para sus hijos. Nunca. O sea, usted no puede irse y decir, ahora sí, yo te voy a cuidar, mijito, nada te va a pasar. No va a poder. Por más que usted se esfuerce, no va a poder. O los que tienen hijos grandes pueden irse cualquier momento a visitarles en la casa de su esposa y decir, yo me quedo aquí, mijito, para cocinarte. ¿Puede hacer eso? Algunas mamás dicen, sí, yo sí puedo. Pero pregúntele a su nuera o pregúntele a su yerno si le gusta eso. No se puede, no podemos cuidar. Y sabe, lo que va a marcar la diferencia
entre cómo van a enfrentar las diferentes circunstancias nuestros hijos, es cómo nosotros les hemos enseñado cuáles son sus raíces. Les dejo con esta frase: cuando traemos raíces profundas, nunca olvidamos de dónde venimos. Amigos, José era un hebreo, era un judío. José era una persona que había conocido de su padre al Dios verdadero. Por eso decía el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Había escuchado todas las historias de su papá sobre su abuelo Isaac, sobre su bisabuelo Abraham. Había escuchado cómo Dios había permitido que restauren su relación con su hermano Esaú. Quizás le había contado de cómo le conoció a Raquel y cómo Dios permitió. Y le dijo: mi hijo, yo para trabajar por tu esposa trabajé 7 años. Y Dios siempre me bendijo. Y cuando me robaron, trabajé 7 años más. Y Dios me volvió a bendecir. Y cuando me volvieron a robar, porque 2 veces le robaron a Jacob, volví a trabajar 7 años más. Y Dios me siguió prosperando. Y eso quizás le dijo a José. Y José tenía muy claro eso en su mente. Miren lo que dice la Biblia. Génesis 39, 2 y 3 dice: ahora bien, ¿qué dice? El Señor estaba con José y las cosas, pero era un esclavo, pero estaba ahí, no tenía familia. Después dice: mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, ¿qué? Se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. Igual que su papá. Como digo, Jacob dice que todo lo que él hacía prosperaba. Dice que incluso una de las historias dice que su suegro Labán, al ver que solo a él se le multiplicaban las ovejas, dijo: chusicas, algo está pasando, le voy a dar las ovejas más feas. Entonces dice: verás, aquí están, tienes ovejas blancas y tienes ovejas de color, o sea, como pintaditas, así es. Críales, y de las que yo voy a tomar, de las que se multipliquen de las blancas son para mí, y las que se multipliquen de las pintaditas son para ti. El Señor les preparaba y se multiplicaban más las pintaditas. Labán dijo: no, pues no me va a engañar. Pero dice: ¿sabes qué? Cambio de planes. No. Ahora, las que se multipliquen blancas son para mí. Digamos, las pintaditas son para mí, las blancas son para ti. Y el Señor hacía que se multipliquen más las blancas. Así le prosperaba el Señor a Jacob. ¿Por qué? Porque él tenía claro dónde estaba su fe. Porque él tenía claro dónde estaba su confianza. Su confianza estaba en Dios. Y cuando José estuvo en una situación parecida donde tenía que trabajar, donde era esclavo, donde estaba ahí, él dijo: lo único que voy a hacer es trabajar y dejarle a Dios que tenga las consecuencias de mi fidelidad y de mi esfuerzo. Y todo lo que hacía José prosperaba. Tanto así que el amo, Potifar, se dio cuenta de eso. O sea, ni siquiera quizás José ni él se daba cuenta. Decía: yo solamente estoy haciendo lo que tengo que hacer. Y los de fuera se dieron cuenta. Potifar se dio cuenta y dijo: no, pues, si le pongo en este poquito y Jehová le bendice, le voy a poner en un lugar más grande para que me sirva más. Y la Biblia dice que José llegó a ser el amo de toda la casa. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él y porque le bendecía. ¿Por qué? Porque él no había olvidado de dónde venía. Honraba su fe, honraba a su papá. Y cuando nosotros inculcamos eso en nuestros hijos, mis queridos amigos, nuestra fe, no la forma como hacer las cosas al revés, ni chuecas, sino nuestra fe, pues nuestros hijos van a poder ser bendecidos y prosperados. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Josué, bueno, después ustedes saben la historia. Resulta que cuando ya era casi el dueño de casa de Potifar y todo estaba bajo él. O sea, Potifar tuvo una confianza tan grande en él que dijo: mira, yo me encargo, todo es tuyo. Tú administra todo, yo solamente llegaré y haré lo que tú digas.
Tanto así que dice que la esposa de Potifar le vio a José y dijo, no, pues, este va a ser para mí. Y yo digo, si José no hubiera tenido esas raíces profundas de fidelidad, de honrar a Dios, de saber dónde estaba, yo creo que quizás, como cualquiera de nosotros mortales, hubiera caído. Era la esposa del dueño. El dueño no estaba en la casa. No era fea la señora. Sí, si ustedes miran la historia egipcia van a ver que regularmente las esposas de los generales y de los líderes, de todo eso, no son feas, pues. No eligen pues lo peorcito, eligen lo mejor. Entonces esa señora estaba bien. Nadie le veía. Él podía decirles a los siervos, ¿saben qué? Hoy tienen día libre. Vayan nomás a hacer, descansen un poco. O sea, amigos, él tenía toda la oportunidad para caer y ni siquiera que nadie se dé cuenta. Pero él no lo hizo porque él sabía muy bien sus raíces, él sabía muy bien su fe y eso lo había aprendido de su papá. Que quizás le dijo un día, ¿sabes qué, mi hijo? Cuando yo traté de hacer algo malo, cuando yo usurpé el lugar de mi hermano, cuando yo mentí a mi papá para que me bendiga, las consecuencias no fueron buenas. Entonces, sí vimos hace unas semanas la historia de Jacob, ¿no es cierto? Entonces José dijo, ok, mi papá por mentirle a mi abuelo, pasó 21 años trabajando como esclavo en la casa de mi otro abuelo. Yo no quiero eso. Y José se mantuvo en integridad. Entonces, mis queridos amigos, todo depende de saber de dónde vengo, dónde están mis raíces, dónde está mi fe. El pastor decía algunas semanas, la fe se hereda. ¿Cómo está su fe? Y no hablo solamente del hecho de que si viene o no viene a la iglesia, que a veces pensamos que la fe se limita a que vengo, no vengo a la iglesia. ¿Me conecto o no conecto? ¿Oro o no oro? ¿Canto o no canto? ¿Veo películas cristianas o veo otras cosas? O sea, la fe no se limita a esas cosas, amigos. La fe se limita a la forma como nosotros vivimos, a la forma como nosotros expresamos nuestra adoración a Dios en el día a día, a la forma como su carácter es transformado al carácter de Cristo. De esa manera la fe se vive. Y saben, amigos, nuestros hijos miran esa forma en que vivimos la fe. Por eso José, al ver cómo era la fe de su papá Jacob, cuando se le tocó enfrentar solo frente al mundo, él recordó de dónde venía y él recordó qué era lo que había en su corazón. Amén. Ahora, ¿qué pasó después? Después de todo eso, mis queridos amigos, resulta que José la historia de José es así resumida, ¿no? Le metieron a la cárcel porque esta mujer le mintió, dijo, no, este mancito me quería violar y obviamente el patrón dijo, ¿qué te pasa con mi mujer? A la cárcel. Se fue a la cárcel, estuvo ahí, otra vez quedó en nada. Podía haber dicho, no, y ahora sí, ¿qué va a pasar? Esto por acá, no. Siguió siendo fiel, le ayudaba al carcelero, prosperaba en lo que hacía y nuevamente se volvió a hacer. Y después Dios le dio una forma de vivir que era la parte de interpretar sueños. Entonces ayudó a mucha gente, les levantó el ánimo, interpretó unos sueños. Y se fue y siguió en la cárcel. Y le dijo a aquella persona que le había interpretado un sueño que se acuerde de él cuando salga de la cárcel. ¿Se acordó? No, no se acordó. Pero después resulta que el faraón tuvo un sueño y él se acordó y dijo, cierto, José me interpretó mi sueño y ahora estoy aquí. Le mandó a llamar, le dijo por acá, se puso delante de él el faraón, le dijo, ¿sabes que tengo este sueño? Ninguno de los otros pudo interpretar, pero Dios le dio la sabiduría a José para que lo interprete. Lo interpretó. El faraón le dijo, oye, tienes mucha sabiduría. Más o menos José en ese tiempo tenía alrededor de unos 25, 30 años. No era mucho lo que había pasado. No era un viejo, era un joven.
Y le dijo, bueno, yo ya le he dado la interpretación del sueño, Faraón, verá usted qué hace. Y el faraón dijo, no, encárgate tú. Y nuevamente la fidelidad de Dios le llevó a José a ser el segundo de Egipto. ¿Y qué creen que hizo? Se agrandó. Dijo, ahora sí, gracias, ahora sí le voy. ¿Dónde está ese Potifar? ¿Dónde está esa señora? Siguió haciendo lo que su fe, lo que su herencia, lo que su padre le había enseñado. Y dice que comenzó ahí, entonces ya vio decía 7 años de abundancia, 7 años de escasez. En los 7 años de abundancia comenzó a guardar todo, porque sabía que venía una hambruna terrible. Entonces guardó, hizo graneros y tenía todo listo para que su pueblo no se muera de hambre. Eso dice la Biblia. Cuando llegó después el tiempo de hambre, resulta que no solamente era una hambruna en Egipto, sino que era una hambruna en casi todo ese sector de la tierra. No había que comer. Y resulta que esa hambruna llegó incluso al lugar donde vivían sus padres, sus hermanos y todos los que estaban ahí. Entonces de repente les llega la noticia a ellos y dicen, oigan, en Egipto es que hay comida. Y los hermanos de José, ya Jacob estaba viejito. Y claro, los hermanos de José dicen, bueno, vayamos. Vamos a traer comida para que no se mueran de hambre nuestras familias, nuestros sirvientes, nuestros animales. Y salieron en caravana y fueron todos a Egipto. Parece novela, ¿no? Pero así es la Biblia. Es una historia apasionante. Leerán todo, ¿ya? Yo les cuento solo algunos detallitos nomás. Llegan delante de José y le ven a José transformado en el segundo al mando de Egipto. Obviamente ya no se vestía como se vestía antes. Ustedes han visto cómo se vestían los faraones con todas esas cosas, eran maquillados y todo lo demás. O sea, eran unas personas que se les veía, ellos pensaban que los que eran gobernadores de Egipto eran casi que dioses, entonces se les veía así todo eso. Entonces, obviamente llegan y le ven al faraón, a José. No le reconocen, pero José sí les reconoce. Y cuando les ve y les reconoce, dice, ahora sí. ¿Dice eso? ¿Sí han visto la misma película que yo? No es eso. José seguía con su fe intacta, seguía con sus raíces puestas. Era el segundo del faraón, pero él sabía lo que él había aprendido de su padre. Entonces José hace un poco de investigaciones y de todo lo demás para ver si es que estaba vivo su papá, para ver si su hermano estaba todavía bien. O sea, hace toda esa investigación para conocer. También prueba el corazón de sus hermanos, cómo había cambiado, si después de que él se fue pasaría algo. Como toda persona normal creo que quería saber qué pasó, ¿no? Me fui, ¿qué hicieron de su vida? Y él hizo todo eso y bueno, ahí hay algunas cosas que pasan que los siervos le ponen una cantidad extra para ver qué hacen. Y los hijos de Jacob dicen, ay, nos pusieron de más, bendición de Dios. Así dijeron, ¿se acuerdan? No, la Biblia dice que ellos se dieron cuenta que les pusieron de más y se regresaron y dijeron, vean, nos han dado 2 quintales de más, devolvemos. La fe sigue, las raíces siguen presentes. Y bueno, para no hacerles tanto el cuento largo, resulta que ya cuando ellos pasan todas estas cosas que quería probar el corazón y todo lo demás, José se descubre a sus hermanos. Quizás se saca todo lo que tenía y le dicen, soy José, al que ustedes le vendieron hace más de 20 años. Y hay cabezas, ese fondo musical de La Rosa de Guadalupe, ¿no? Sí, soy José, al que vendieron hace 20 años. Claro, o sea, es como que, ¿qué pasó? Miren lo que dice la Biblia.
José enfrenta a los hermanos, me imagino que ellos se quedaron fríos, se quedaron mal, dijeron, chúsigas, ¿y ahora qué hacemos? Y nosotros tratando de hacer eso. Dice, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar de vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así con el corazón en la mano, José los reconfortó. Miren amigos, cuando nosotros vivimos el propósito de Dios, cuando nosotros hacemos lo que las raíces nuestras nos bendicen, ¿saben qué pasa? Cuando vives en el propósito de Dios, tu fe bendice a tu familia directa e indirectamente. Cuando tu fe está ahí presente en la vida de tu familia, tu fe va a bendecir a tu familia directa e indirectamente. Tu fe va a estar ahí. Y saben, mis queridos amigos, eso es algo que cambia totalmente y radicalmente la vida de nuestras personas. Ahí están sus hijos. Ya van a ver por qué vinieron. Entonces, después de esto, José ya estaba por morir. Miren lo que dice la Biblia en Génesis 50, 20, 21. Dice, los restos de José que los israelitas habían traído de Egipto fueron sepultados en Siquem, en un terreno que Jacob había comprado por 100 monedas de plata a los hijos de Hamor, padre de Siquem. El terreno después llegó a ser propiedad de los descendientes de José. Cuando José iba a morir, les hace prometer a los israelitas que lleven sus huesos a la tierra prometida. Les hace prometer a ellos que él quiere estar con su familia ahí pendiente. Y saben una cosa, mis queridos amigos, ellos lo cumplen, ellos lo hacen. La Biblia dice que más o menos los israelitas estuvieron como esclavos en Egipto más de 70 años. Escuchen, estuvieron 70 años de esclavos. Quiere decir que más o menos unos 70 años estuvieron los huesos de José ahí guardados para llevarles a donde tenían que ir. 70 años. Y saben, ellos no se olvidaron. Hubiese sido fácil decirles a los israelitas, bueno, yo creo que esto no. Olvidémonos nomás de José. ¿Por qué no se olvidaron los israelitas de José? Porque José se había portado tan bien, se había protegido tanto a su familia que ellos dijeron, tenemos que cumplir esa promesa, tenemos que cumplir esa promesa. Y José dijo, yo sé que un día ustedes van a llegar a la tierra prometida, yo sé que ustedes un día van a tomar posesión de lo que Dios les ha dado. Y por eso confío en que cuando ustedes tomen esa posición, yo voy a estar también con ustedes. Y saben, amigos, hoy también tenemos nosotros una tierra prometida en el cielo. Y mi pregunta es, ¿usted quisiera estar en la tierra prometida con sus hijos, con sus nietos? Yo sí quiero. Pero amigos, ¿saben cómo parte esa promesa y esa fe? Es cuando yo le digo a mi hijo, esto es lo que tienes que hacer. Y no solamente vivo de una manera como, ay, qué lindo, venir a la iglesia, vamos a la iglesia, nos vamos a la iglesia. La fe tiene que ver con vivir en el día a día todo lo que tenemos. Por fe podemos asegurar que la bendición de Dios para nuestras generaciones futuras. Por fe podemos asegurar la bendición de Dios para las generaciones futuras. Amigos, es por fe en que yo estoy consciente que mi hija y la hija de mi hija va a estar en el cielo conmigo. Porque hoy estoy haciendo lo correcto, porque hoy estoy sirviéndole a Dios, porque hoy estoy viviendo mi fe en el día a día. Eso fue lo que hizo José. Dijo, yo estoy convencido, no que ustedes me lleven, sino quizás la siguiente generación me lleve a la tierra prometida, porque quiero estar contigo. Quiero que estemos juntos. Y amigos, hoy es un buen momento para decir lo mismo. Quiero que mis hijos, quiero que mis nietos y mis bisnietos y todos podamos encontrarnos en la tierra prometida de allá. Amén. Tengo unas
un grupito de personas que tienen que venir para acá. Vénganse para acá, ¿dónde están? Vénganse para acá. Mientras tanto, si ustedes no están con sus familias, llámenles, ¿no? Quisiera que estén con sus hijos, si están con sus abuelos, también que estén juntos un ratito ahí. La fe. Nosotros tenemos una fe que está basada en la palabra de Dios. Dios, por medio de su palabra, ha hablado a nuestras vidas y nos ha dado todo lo que tenemos que hacer y hacer. Miren, amigos, cuando nosotros pasamos la fe, el legado a la siguiente generación, les estamos diciendo, mira, todo lo que está aquí, yo lo estoy cumpliendo y quiero que, así como Dios me bendijo a mí, Dios también te bendiga a ti, hijo mío. Y mis queridos amigos, en esta mañana vamos a hacer algo muy simbólico, pero yo quisiera que usted también lo haga con sus hijos. Aquí hay 3 generaciones: abuela, hija y nieta. Y aquí hay otras 3 generaciones: abuela, hija y nieta. Yo quisiera que en esta mañana las generaciones, las primeras generaciones, puedan pasar el legado a la siguiente generación. Y yo quisiera que simbólicamente, mis queridas Anita, Marcelita, ustedes puedan pasar este legado que es la fe que tenemos y puedan orar por su hija y puedan decirle, yo quiero vivir la fe que está aquí y quiero pasarte a ti. Y luego tú le vas a decir lo mismo a tu hija. Y ustedes pónganse de pie. Si están con sus hijos, hagan lo mismo. Y díganles, yo, tu papá, quiero vivir esa fe, dejarte ese legado a ti. Porque quiero que de la misma manera como Dios me ha bendecido a mí, que Dios te bendiga a ti. Y yo quiero comprometerme a que esa fe sea real. Gracias, papito Dios. Que te cubra con tu gracia. Oren por su familia, oren por su familia. No se concentren acá, oren por sus hijos, oren por sus nietos si están aquí. No menosprecies el legado de tu fe que dejas a tus hijos. Ellos escuchan tus palabras, pero repiten tus acciones. Las acciones de fe que nosotros hagamos son las que van a marcar la vida de sus hijos. Hoy usted comprométase, ahora que están ellos, que ellos le puedan ver y le puedan decir, papá, yo quiero ser como tú, yo quiero vivir esa fe que tú vives, yo quiero creer y confiar en Dios como tú confías. Porque ellos van a repetir lo que usted haga. No se olvide de eso. Somos una familia que ama a Dios, que sirve a su prójimo, llenos de pasión.